Vamos a empezar. Eli Mendoza, que vimos la clase pasada. Hola, profesor. Pues no entré a las antiguas, bueno, más bien a las otras dos clases, pero repasando, bueno, lo que vi en los videos es que habló de la triplicidad kantiana y explicaba que la tabla de categorías de Kant tiene 4 apartados, y que cada apartado, las primeras 2 categorías sintetizan la tercera y que no era precisamente eso para Hegel, algo esencial, que la dialéctica no se reducía a eso. Eh, También especificó que la dialéctica no perdón, era el diálogo entre dos personas tratando de buscar la, eh, ¿cómo se dice? El, El acuerdo. sí, el acuerdo, sí, gracias. Para mantener vivo así el concepto. Y que en ese diálogo no se permitía tanto la opinión, sino un conocimiento ya más concreto. Por así decirlo, decía usted que se hablan dos teorías y no las opiniones de quienes se están enfrentando. Bueno, eso es lo A que ver, más recuerdo. se ve que revisaste la primera parte de la clase y te quedaste a medio camino. Sí, Eso pasa por no venir, ¿eh? sí, Eso pasa por no venir. Mala cosa esa, ¿eh? sí, perdón, profe. André, ¿qué vimos la clase pasada? Sí, buenas tardes, profesor. Bueno, primero que nada, antes de pasar al texto, se hizo 3 apuntes, ¿no? El primero fue sobre la historia de la dialéctica, que pues se mencionaba, ¿no? La dialéctica ha sido, bueno, según Hegel, ya estaba de alguna forma en los sofistas, pero estaba de manera negativa. Es con Platón que toma una acepción más positiva, pero de todas formas, tanto en Platón como Aristóteles como en la Edad Media, se habló de dialéctica, pero de distintas formas, ¿no? Y se la valoró también de distintas formas, ¿no? Y propiamente para Hegel, la dialéctica sería el movimiento del pensamiento por el cual se reconstruye la objetividad de las cosas. O sea, es digamos, el movimiento. De hecho, Hegel también, me parece que antes ya de pasar al texto, a la sección misma que estamos, que es la triplicidad kantiana, mencionaba, ¿no? O sea, se trata, la filosofía, justo en su crítica, me parece, de las matemáticas, ¿no? La filosofía separa, si bien separa la existencia y la esencia, el devenir de la esencia de la sustancia tiene que llevar a la existencia de la cosa, así como también el devenir de la existencia debe llevar eh, a la sustancia misma, ¿no? A la esencia, y ambas constituyen esa vida del todo, ¿no? Y en ese sentido, pues, la dialéctica es este movimiento, ¿no? Este movimiento de conceptos que reconstruye la objetividad de la cosa. Luego de eso se habló justo de la etimología de la dialéctica, ¿no? Que venía del griego dialegetai, que es justamente, ¿no? Ese diálogo en el que varios discuten para llegar a un acuerdo, y también tiene las acepciones que son de cálculo y de armonía, ¿no? Y lo importante aquí es que incluye la idea del otro, ¿no? Y que, digamos, en Hegel sería la negatividad, ¿no? O sea, ese límite que siempre aparece, ¿no? Esa insuficiencia de los principios que pensados de manera inmanente, pues, encuentran justamente este límite y tratan de ir más allá de sí, ¿no? Y justamente, pues, también se trajo colación de si sería adecuado comprender la dialéctica de Hegel como este juego de tesis, antítesis, síntesis, ¿no? Pero justamente, pues, Hegel no lo vería así, ¿no? Porque justamente ya había criticado eso, pues, con las matemáticas, ¿no? O sea, de que no se trata, la filosofía no es el movimiento, la dialéctica no es el movimiento exterior a la cosa, ¿no? Sino más bien la vida interior de la cosa misma, ¿no? Que a través de su reconstitución en categorías, ¿no? Muestra, digamos, su existencia y su esencia, ¿no? Su vida. Y a la vez, pues, digamos, sigue desplegándose, ¿no? No es algo que, digamos, tenga un cierre, ¿no? Sino que siempre va a un momento superior, siempre encuentra un límite, ¿no? A cual superar. Propiamente en la clase de lo que se habló más que todo fue de la triplicidad kantiana, ¿no? Pero antes de eso, justo se hacían unos apuntes sobre justamente esta forma de ver la filosofía, o mejor dicho, la dialéctica, como simplemente contraponer principios, ¿no? Pero para Hegel no se trata de contraponer aseveraciones unas con otras, ¿no? Y que se presuponen evidentes de suyo, sino más bien, pues, es desplegar cada uno de estos principios hasta su límite inmanente, ¿no? Y para llegar a un momento superior, ¿no? Eh, Justamente sería eso. Y luego, ¿sí? Continúo, genial. No, Ya. no, detente ahí, está muy bien. Se ve que viste la clase porque tampoco asististe.
Sí, sí, la vi. Usualmente hago eso, es Vale, que bueno, tenía un examen, disculpen. Ujú. ya. Bueno, déjame que continúe Héctor. Gracias, André. Héctor Miguel, ¿qué vimos la clase pasada? Sí, justamente esa cuestión que está tratando mi compañero, ¿no? Cómo se va entendiendo la dialéctica desde, bueno, desde los griegos y cómo va tomando forma a partir de Hegel, este problema también de la triplicidad kantiana. Y bueno, aquí en este caso la dialéctica, pues, bueno, uno de los problemas que va manteniendo Kant también es que va separando el sujeto del objeto. Hay como esa exteriorización, esa exteriorización, cosa que en el proceso dialéctico, pues no podría, bueno, para Hegel no es posible, ¿no? Entonces, en todo este proceso dialéctico que se va dando, pues es el autoconocimiento de sí mismo, cosa que pues en el estudio de la realidad, pues no, bueno, para Hegel no se podría dar una especie de separación o una especie de neutralidad. Bueno, más o menos estaba viendo, estaba captando un poco eso en el video, y y bueno, esa separación como tal, pues cómo se va desarrollando la dialéctica, ¿no? Por ejemplo, en el terreno de la filosofía política, esa como esa confrontación que se van dando entre dos diferentes autoconciencias, ¿no? Cómo se van desarrollando constantemente en el conflicto, justamente pues van exigiendo también lo que es van exigiendo lo que es su lugar en la sociedad, pero justamente a partir de un proceso dialéctico, no algo que se van reconociendo los unos a los otros. Digamos, la dialéctica pues va comprendiendo justamente lo que es el devenir siempre en el reconocimiento o en el autoconocimiento de lo que es el espíritu en sí mismo. Más o menos Bueno, se ve que viste también una parte del video porque tampoco estuviste la vez anterior. No, profe, es que tuve Eh, cuestiones de trabajo, tuve que ahí ausentarme un sí, poco, pero sí. En fin. eh, bueno, como ustedes ven, los que no asistieron se quedaron con una idea que el video les dio, ¿no? Pero quizá perdieron el núcleo mismo, que fue más bien la discusión sobre el formalismo, ¿no es cierto? ¿Y qué dijimos en torno a eso? Por ejemplo, Luis Ángel Mora, ¿qué dijimos en torno al formalismo? Porque aquí Hegel se está peleando con el formalismo, con cierta concepción de la filosofía, que aún en nuestros días está vigente. Luis Ángel Mora, Morales, perdón. Luis Ángel Morales. No puedo hablar, estoy en mi trabajo y hace algo de ruido. Bueno, Diego, ¿cuál es el pleito de Hegel con el formalismo? Buenos días, profesor. ¿Se me escucha? Sí, Ah, Estábamos viendo que la parte del formalismo, como lo retomábamos como el ejemplo, ¿no? Del esquematismo kantiano, de cierta manera se podría decir que el problema del formalismo es que, si bien sí sirve, en el sentido de que nos permite tal vez conocer a detalle las cualidades del objeto, no significa que parta, ¿no? Del conocimiento en sí del objeto. O sea, no, el problema del formalismo es que no ve su despliegue en cuanto a su historicidad o a través de su sustancia del objeto, sino que, por ejemplo, hacía creo que este ejemplo, ¿no? De que si bien la lógica proposicional nos ayuda a comprender, ¿no? Lenguajes formales, lo que no se puede hacer a través de la lógica proposicional es pasarla como una especie de epistemología u ontología, en el que pues se pretenda que ya es el conocimiento absoluto y ya se parta de esos lenguajes para conocer el objeto. Creo que en cierta parte en Hegel, no sé si ya eso será en la ciencia de la lógica, hace esta crítica de la lógica, de que no hay que pensarla como, si bien la lógica nos sirve tal vez para argumentar y conocer a ciertas formas del objeto, no se reduce el objeto en sí, sino hay que ver su despliegue, no tanto en esta forma de la lógica. Y el formalismo también se veía en la triplicidad kantiana, porque solo pasa a ser un método que de cierta manera es como un método que se separa del objeto, y también el objeto del pensamiento se separan, porque es aplicar nada más ciertas categorías a la unión de dos, y pues no se ve el despliegue de la cosa, simplemente se está haciendo como un tipo de copy-paste de categorías a través de un concepto. Entonces, si bien yo diría que el formalismo sí sirve, tal vez, por ejemplo, en las ciencias sociales o en la misma lógica, no se tiene que basar, ¿no? Como una especie de epistemología o teoría del conocimiento o ontología en el que podamos ponderarla, ¿no? Como la totalidad del conocimiento, sino como una
como una parte del saber absoluto, como cuando decíamos que en las filosofías, todas las filosofías son correctas en el sentido que dicen una parte de de la película, no nos están diciendo, ¿no?, la totalidad del saber. Metzaí, ¿qué agregarías? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bueno, pues de acuerdo a lo que vimos del formalismo, eh, todo se consideró pues en este pleito que trae Hegel con Kant, ¿no? De cierta manera. Ya como habían mencionado, la triplicidad kantiana consistía en que cada una de las categorías era el resultado de las dos anteriores, ¿no? De cierta manera, Hegel afirma que esta triplicidad fue un gran descubrimiento porque permitió que haya relaciones categoriales y haya una dependencia unas de otras, ¿no? Eh, por ejemplo, la necesidad es la unificación de la posibilidad y de la existencia, ¿no? Pero el problema es que estas categorías después fueron retomadas por Fichte y Schelling, pero para aplicarlo a todas las cosas, ¿no? Como el mero formalismo, ¿no? De ahí viene de que la dialéctica funcionara como el mero formalismo, ¿no? Entonces, este es el pleito, ¿no? La dialéctica no es un formalismo. Respecto a esto, la dialéctica no es el procedimiento de tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Pues este formalismo retorna vacío cuando se quiere aplicar a cualquier cosa, ¿no? El problema es que se empezó a aplicar ese formalismo a todas las cosas como si fuese el mecanismo de la comprensión total, ¿no? Entonces, por ello Hegel hará esta crítica, ¿no? Lo mismo que criticó el formalismo en las matemáticas, será criticado el formalismo en la filosofía. La resolución de cualquier cosa en tesis, antítesis y síntesis es banalizar la filosofía, ¿no? Menospreciar su alcance y su potencialidad. Entonces, podría pensarse como una imposición a todas las cosas, ¿no? Una etiqueta, ¿no? Y como dice en el texto, ponerlas en tarros rotulados, ¿no? Que se alinean en las tiendas de herbolarios. Así es. Hay una filosofía que cree que hay un formalismo, un esquema universal con el que explican las cosas, el movimiento universal, y basta este esquema para comprenderlas, ¿no? Pero el resultado de este método solo consigue cosas muertas, ¿no? No reaniman las cosas vivas ni las del pensamiento, sino que las vuelven cadavéricas, ¿no? Esta terminología es muy contundente de Hegel. La dialéctica, por ello, no se reduce a un mecanismo formal, ¿no? La dialéctica no es un mecanismo que se aplica a cualquier cosa, sino que es el mecanismo por el cual el pensamiento, mediante la negación, reconstituye las cosas en su vitalidad, en su existencia, ¿no? Se trata de ver emerger el objeto en la experiencia, en su particularidad, ¿no? No es un método porque es la vida interna de la cosa que está siendo pensada a través del movimiento interior de los conceptos que la constituyen, ¿no? Es más que nada la reconstitución pensada del objeto a través del movimiento de los conceptos de ese objeto, ¿no? Por lo tanto, pensar el esquematismo es, de cierta manera, una separación, ¿no? Para Hegel no habrá esta separación entre el pensamiento y lo pensado, ¿no? No hay una separación entre la existencia y la verdad. Entonces, la dialéctica, como ya lo habíamos mencionado en clases anteriores, incluye lo falso y lo verdadero en su proceso, ¿no? Lo que produce lo verdadero del objeto, ¿no? Eso también refiere a que no debe haber una separación entre objeto y método, ¿no? Entonces, y también hubo una parte en donde mencionó un ejemplo. Ah, bueno, pero primeramente quería mencionar que tampoco se está peleando con la lógica, ¿no? O sea, la lógica es una estructura de un lenguaje formal, ¿no? Pero el problema es cuando la lógica pasa a la filosofía y pretende que podemos introducir en los objetos ese mismo formalismo, ¿no? Y que por tanto podemos, como filosofía analítica, describir el mundo a través de un lenguaje proposicional, ¿no? Reconstruir el mundo a través de premisas inamovibles y reconstruirlo con los procedimientos formales de la lógica es un procedimiento que conlleva resultados esqueléticos frente al mundo, ¿no? Entonces, el problema es que eso también sucede en la filosofía, ¿no? Eh, que hemos intentado reconstruir un discurso formal y vacío de contenido y luego aplicarlo a cualquier cosa, ¿no? El ejemplo que dio fue del epistemólogo que dice que cuando yo digo la expresión la mamá de los gatitos, en esta expresión están dos cosas, ¿no? La mamá y los gatitos. Son dos cosas diferentes, ¿no? En este caso el genitivo unifica las dos cosas.
Pero cuando yo digo la ciencia de los cristales, ahí no hay dos cosas separadas. No hay por un lado la ciencia y por otro los cristales, ¿no? La cristalografía no unifica dos cosas, ¿no? Es decir, los cristales y la ciencia, por otro lado, sino que la ciencia de los cristales hace que los cristales emerjan en la experiencia, ¿no? Y creo que esto es un punto muy importante que a mí no me quedaba muy claro, pero con este ejemplo ya un poco más, ¿no? La ciencia no debe describir objetos, sino que produce los objetos que se están describiendo, ¿no? O sea, es justamente esto el conocimiento, ¿no? La ciencia de los cristales no es más que la misma cosa, ¿no? Los cristales como objeto de pensamiento no pueden existir sino a través del conocimiento científico y del discurso científico que los hizo presentes y manejables en la experiencia, ¿no? Esto es precisamente la unificación de la que habla Hegel, ¿no? Los cristales no están en el mundo y luego viene a la ciencia a ver cómo los describe, ¿no? Sino que el conocimiento consiste en hacer emerger en nuestra experiencia conceptual y real ese mundo específico, en este caso de los cristales, ¿no? Entonces, eso es lo que podría agregar, profesor. Gracias, Netzaí, muy bien. Hiciste una muy buena presentación. Este punto es central. Hegel lo que afirma es algo que creo que todos aceptaríamos, que es que en realidad la ciencia contemporánea ha llenado el mundo, llenado literalmente el mundo de cosas que la conciencia no percibía. Es decir, la ciencia es creativa, creativa del ser, en el sentido no de que cree las cosas, sino de que ha llenado el mundo de objetos que la conciencia, la sensibilidad no puede encontrar y que solo se encuentran a través del conocimiento. La idea misma del virus no es otra cosa que un producto del pensamiento. Por supuesto que no es el hombre el que creó al bicho, pero es el hombre el que le ha dado al bicho nombre, categorías, conceptos, y lo ha hecho emerger en nuestra experiencia como objeto pensado. Se podría decir que en realidad, si ustedes ven lo que sucede en física o lo que sucede en cosmología hoy, verán que hay una enormidad de objetos que la conciencia común ni sueña y que en cambio la ciencia ha hecho emerger. Nos ha hecho ver el mundo de otra manera. Pues eso es lo que Hegel ha venido sosteniendo. ¿Alguien quiere agregar algo más sobre la clase anterior? ¿Alguien quiere participar o dar un punto de vista o presentar alguna cuestión? Alfonso. Sí, doctor, yo nada más quería justo agregar, digo ya como punto final, que ese era justo donde terminábamos, o bueno, donde continuábamos un poco con esta discusión de los formalismos, ¿no? Cómo todo se ha tergiversado desde el punto de vista, pues un poco hasta kantiano, ¿no? De que todo tiene que ser uno, dos y tres, y esto nos ha llevado a entender hasta el proceso dialéctico, tanto de Hegel como después de lo que va a ver Marx, como así, es que tiene que ser tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Cuando en realidad, como lo vimos incluso hace rato, ¿no? En la clase de hace rato, pues todo es un proceso, ¿no? Y lo que realmente está diciendo Hegel aquí es, pues todo va evolucionando en un proceso y no puedes simplemente acotarlo a eso, porque en realidad no es eso, en realidad es una evolución de un proceso y además, quién sabe si realmente pues existe una síntesis como tal, como se quiere plantear, porque pues todo evoluciona, ¿no? Eso es lo que me parece más interesante del planteamiento, ¿no? Muy Cómo bien. no se ha logrado entender esto de que ya se tiene que cambiar esa idea de hacer como estas triadas, ¿no? Simplemente dejar fluir el conocimiento, como el mismo Hegel dice, ¿no? Es que el conocimiento es fluido, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿algún comentario adicional? Gracias, Alfonso. ¿Algún comentario adicional? Bueno, a mí me Héctor. recuerda mucho a lo que Hegel trata sobre el reconocimiento, ¿no? Y también cómo trata esta cuestión del imperativo categórico, o sea, pues justamente también llega a criticarle un poco eso a Kant. El problema es que cuando conceptualizamos el derecho, pues algo que deja mucho de lado Kant es que ha sido resultado de un proceso, ¿no? Y hay un motor en para que se genere lo que es el derecho moderno.
o la forma en que no se hace conceptualizado. Justamente pues va tratando esta cuestión del amo y el esclavo y el problema de lo que es el conflicto. Cuando se revisa la historia, pues mucho del derecho moderno ha sido resultado de todo un proceso histórico donde se ha manifestado lo que es lo que es el conflicto, ¿no? Dos autoconciencias que parecen ser ajenas así, pero que sin embargo son parte de la misma totalidad, se enfrentan y pues se van reconciliando en algún momento. Hay ese enfrentamiento o esa lucha que se va dando a lo largo de la historia. O sea que incluso creo que posteriormente Marx tomaría para tratar la cuestión de la lucha de clases, ¿no? Por lo menos esta idea del reconocimiento que trata Hegel en la fenomenología del espíritu, bueno, no me asombraría que Marx en algún momento la leyese o la retomase para tratar la cuestión de la lucha de clases. Pero pues bueno, justamente lo que es el derecho moderno, lo que es la libertad del espíritu, cómo se ha manifestado, justamente ha sido resultado de todo un proceso, derivado siempre de un motor que es el conflicto a lo largo de la historia, la manera en cómo te vas reconociendo y cómo vas exigiendo tu lugar en la sociedad. No sé, por ejemplo, en los zapatistas, ¿no? Algo curioso que decían bastante, de exigimos reconocimiento, reconocimiento, reconocimiento. Justamente pues vas a partir del conflicto exigiendo tu lugar en la sociedad, te vas conceptualizando tu derecho. Bueno, el derecho es un buen ejemplo. Es otra cosa ya lo que pasó con Marx, pero eso dejémoslo de lado, Héctor. Sí, sí, Pero sí. en efecto, el derecho es un buen ejemplo del proceso mismo. Diego. Sí, en cuanto al formalismo, se me vino el ejemplo, tal vez esta diferencia que hay entre filosofía política y ciencia política, y de cierta manera hay dentro de la ciencia política, dictamina que la mayoría de los procesos políticos se deben de formalizar en cuanto a política comparada o tiene que ver su teoría causal, y a base, ¿no?, a través del método descriptivo, pero de cierta manera me acordé de cuando nos mencionó de que no hay que ver la inmediatez del objeto, ¿no? O sea, en esta parte de que la filosofía política ve el despliegue de la formación política a través de la conceptualización, hay ciertas ciencias políticas dentro de la misma ciencia que en su metodología simplemente se quieren basar en esta cuantificación y describirla en cuanto a su inmediatez. Entonces, ese debate pues sí se me hacía correspondiente al ejemplo que veíamos del formalismo. Sí, sí, sí. No podemos entrar en detalle, pero efectivamente hay tendencias en ciencia política y en general en sociología, en economía, decíamos, la cosa es muy radical, que intentan ver el conocimiento como un proceso meramente formal. Para Hegel y luego para Marx, pero no discutiremos el punto aquí, para Hegel eso no es conocimiento realmente, eso deja de lado la vida del concepto. ¿Tú querés intervenir otra vez, Alfonso? Sí, justamente quería abonar a este ejemplo que ponía el compañero Diego, porque justamente esta diferencia que hace entre ciencia política, entre filosofía política e incluso filosofía, pues yo creo que alguien como Leo Strauss, por ejemplo, es muy cercano a Hegel cuando pone este ejemplo de filosofía y filosofía política, ¿no? Donde dice que justamente habla de la filosofía como adquisición de conocimiento, ¿no? Justamente como evolución del conocimiento y evolución del pensamiento, no simplemente como mero pensamiento político, que justamente es lo que dice que es la ciencia política, ¿no? Es simplemente tener una cuestión ideológica, sí, un estudio, pero que no va más allá. En cambio, la filosofía política es una evolución del conocimiento. Sí, una adquisición en un principio, pero que evoluciona, porque obviamente vas como aumentándolo y aumentándolo conforme vas formándote, vaya. Muy bien, gracias, Alfonso. Vamos al texto porque debemos aprovechar estas sesiones que nos faltan. Yo suelo terminar los cursos de introducción a Hegel leyendo un artículo mío sobre identidad, diferencia, contradicción. Pero esta vez no lo voy a hacer porque es un artículo que supone dificultades particulares y por este medio no estoy seguro de tener el mismo resultado que suelo tener en los cursos presenciales. De manera que seguiremos leyendo
el prólogo hasta donde alcancemos. Y si por algún motivo podemos ir más allá, pues vemos parte de la introducción. De acuerdo con lo que ustedes han comprendido, me parece a mí, las siguientes páginas van a ser un poco más sencillas porque abundan sobre el tema que hemos venido viendo. Estoy en la página 36, a casi 3/4 partes hasta abajo, cuando Hegel dice, el conocimiento científico, en cambio, exige entregarse a la vida del objeto, o lo que es lo mismo, tener ante sí y expresar la necesidad interna de él. Eso ya no debe tener dificultad. Al sumergirse así en su objeto, este conocimiento se olvida de aquella visión general que no es más que la reflexión del saber de sí mismo. Se olvida de esas generalidades de que partió para entregarse a la reflexión en su vida interna. Pero sumergido en la materia, en su movimiento, dicho conocimiento retorna a sí mismo. Es decir, el pensamiento sale, como hemos hablado de la experiencia, el pensamiento tiene que enfrentar los objetos, tiene que arriesgarse más allá de sí. No se puede imputar a Hegel la idea de que el pensamiento solo actúa por sí mismo aisladamente. No, el pensamiento tiene que arriesgarse con el objeto, pero debe subsumirlo, debe volver así después de la experiencia de objeto, debe volver así después de esa exterioridad. Si no hubiese separación, no habría realmente experiencia. Si el pensamiento solo funcionara como una cuerda loca dentro de sí mismo, pues eso no sería todavía conocimiento. El pensamiento tiene que enfrentarse al objeto, pero retornar así. Es decir, una vez que hace la experiencia de objeto, tiene que planteárselo como problema para el pensamiento, ¿no? Dice, pero retorna a sí mismo, aunque no antes de que el cumplimiento o el contenido, replegándose a sí mismo y simplificándose en la determinabilidad, ahorita veremos qué quiere decir eso, y simplificándose en la determinabilidad, descienda por sí mismo para convertirse en un lado de su ser ahí y trascienda a su verdad superior. Aparece el concepto de ser ahí, el Dasein, el estar en el mundo, porque Hegel, otra vez, no es un idealista en el sentido de que crea que solo hay pensamiento. Lo único que él afirma es que el pensamiento es capaz de hacer la experiencia del objeto y de volver ahí, de retornar a sí mismo para constituirse como en la esencia, como en la comprensión objetiva de ese objeto. El objeto no es externo al pensamiento, es interno a él por una reconversión, por una transformación. Esto es muy importante, ¿eh? A Hegel no lo... Hay algunos profesores, incluso nuestros, que dicen que Hegel está muy mal porque cree que todo es pensamiento y que el pensamiento crea al ser. Yo les decía desde las primeras clases, eso es quizá la idea de un místico, pero Hegel no es un místico. Hegel es un filósofo y entonces sabe que el pensamiento tiene que enfrentar al objeto, tiene que enfrentar otra cosa que él, pero es capaz de volver así en esa reconstitución. Aparece pues el ser ahí, el ser determinado, el ser que tiene que ser determinado por el pensamiento. El pensamiento es pensamiento de algo, solamente que es reconstrucción de ese algo de manera inteligible, ¿sí? Este párrafo que voy a empezar ahorita es particularmente abstruso y tenemos que ir un poco con cuidado, pero de acuerdo con lo que acabamos de decir debe ser comprensible. Dice Hegel, siendo así que en general, como hemos dicho más arriba, la sustancia es ella misma sujeto, todo contenido es su propia reflexión en sí. Si la sustancia es el sujeto, todo contenido, es decir, todo ser finito, es su propia reflexión en sí. La persistencia o la sustancia de su ser ahí es la igualdad consigo mismo, pues su desigualdad consigo mismo sería su disolución. Aquí Hegel introduce esta idea que acabamos de mencionar, el ser ahí, la persistencia del ser ahí, es decir, el ser ahí o las cosas mundanas, el objeto mundano, por supuesto que persiste en su ser, por supuesto que está ahí. Y es igualdad consigo mismo, porque si no fuese igualdad consigo mismo, sería su disolución. Es decir, la sustancia, el proceso global, se manifiesta en los sujetos finitos, se manifiesta en los entes mundanos, porque si no se manifestara, sería una mera igualdad
sin movimiento. Y sin embargo, manifestándose, presentándose en su ser ahí, adquiere una persistencia, adquiere la finitud de las cosas mundanas. Las cosas mundanas están, pero existen dentro del proceso, siempre dentro del proceso, ¿sí? Y aquí Hegel se va un poco a contarnos qué es lo que está pasando con ese ser ahí, el que estamos intentando pensar. Dice, pero la igualdad consigo mismo es la abstracción pura y esta es el pensamiento. Es decir, cuando nosotros consideramos un objeto y decimos, por eso esta parte es delicada y los comentaristas suelen decir es muy abstrusa, y es verdad. Hegel está aquí haciendo una síntesis de algo que escribirá más tarde. Este desarrollo se ve, pero se ve hasta la lógica, y Hegel aún ha escrito la lógica en el momento que estamos leyendo un texto de 1806. La lógica la escribe a partir de 1812, la publica, entre el 12 y el 16, de manera que Hegel está en cierto modo adelantando algo que va a decir en la lógica con mucho más detalle, y por eso esta parte es particularmente confusa. Dice, pero la igualdad consigo mismo es la abstracción pura. Cuando yo digo que un objeto es igual a sí mismo, dice Hegel, no lo estoy describiendo, porque todos los objetos, si tienen vida, pues no son iguales a sí mismos siempre. Un león no es el mismo un día que el día anterior. Un león no es el mismo desde que tiene hambre hasta que se come a la mamá de Bambi. Ha cambiado, pero cuando yo digo que sigue siendo un león y el mismo león, dice Hegel, lo que estoy haciendo es una abstracción del pensamiento. Soy yo, es el pensamiento el que está diciendo, es un león y es el mismo león. Ese es un acto del pensar. Ese es un acto que el pensamiento no está copiando de la cosa. Si el pensamiento se dedicara a copiar cosas, tendría que llegar a la conclusión que Crátilo, el profesor de Platón, Crátilo, que era un dialéctico, que Crátilo se había formado con Heráclito, y entonces Crátilo llegó a la idea de que no se podía hablar de las cosas, porque en el momento que hablaba de las cosas ya no eran las cosas de las que estaba hablando, ya habían cambiado. Entonces dijo Crátilo, lo único que podemos hacer es con el dedito enseñarlo, pero no podemos decir nada, porque si decimos algo ya estamos mintiendo, porque de acuerdo con Heráclito ya cambió. Entonces Crátilo, que llevó en cierto modo el heraclitismo al extremo, decía, de las cosas no se pueden hablar, porque si quiero hablar de algo, pues ya no es el mismo. Si yo quiero decir, estoy viendo a Diego, por ejemplo, no, estoy viendo a Elizabeth. Si estoy viendo a Elizabeth, pues es que en realidad la Elizabeth que estoy viendo ya cambió. Si quieren microscópicamente, pero ya cambió. Entonces dice Hegel, cuando nosotros decimos que Elizabeth es Elizabeth, ese es un acto del pensar, eso es una abstracción. Eso no es una descripción de la cosa, sino una abstracción del pensamiento. Por eso dice Hegel, cuando decimos de un algo que es, estamos haciendo pensamiento, no estamos haciendo descripción. Cuando decimos que algo es, en realidad estamos paralizando su vida interior a través del pensamiento. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Vean que esta parte es complicadita, pero en realidad va a decir lo mismo que ya hemos venido viendo. Siempre hay unidad de ser y pensamiento. Dice Hegel, cuando digo cualidad, digo la determinabilidad simple mediante la cualidad se distingue un ser ahí de otro, o es un ser ahí. Este ser ahí es para sí mismo o subsiste por esa simplicidad consigo mismo, pero es por ello por lo que es esencialmente el pensamiento. Cuando por eso les digo que esto está en la lógica. La cualidad es una de las categorías que está en la doctrina del ser. Y es una de las categorías con las cuales aparece justamente el ser determinado. Por ejemplo, si yo digo, la flor es roja. La rojez es una cualidad. La rojez es una cualidad, un rasgo, una determinabilidad, dice Hegel, que el pensamiento le pone a la cosa. Esa determinabilidad es la que hace que la rosa sea la que es, roja. Yo podría decir la rosa es amarilla porque hay rosas amarillas y color de rosas y color malvas, ¿no es cierto? Pero la cualidad, que yo diga la rosa es roja, está determinándolo, dice Hegel.
Pero como ustedes pueden ver, esa determinación en realidad distingue dos cosas entre sí. Una cosa es la rosa roja y otra cosa es las calabacitas, que a mí no me gustan, que son verdes, ¿no es cierto? Entonces la flor se distingue por su rojez de la odiosa calabacita que es verde. La determinabilidad, la cualidad, sirve para distinguir dos cosas. Pero la cualidad, está diciendo Hegel, es una cosa que el pensamiento le adscribe a la cosa y que además la paraliza, porque cuando digo que es roja, estoy diciendo no es ni verde, ni color malva, ni amarilla, ¿no es cierto? Cada cualidad, dirá Hegel en la lógica, cada cualidad en realidad es la que es porque no es otra. Lo que es rojo porque no es color de rosa, ni blanca, ni amarilla. Lo que es amarillo porque no es rojo, y así sucesivamente. La rojez no es una cosa en sí, es una cualidad que el pensamiento establece a la cosa para diferenciarla de otra, separando esa cualidad de otras muchas cualidades que hacen que la cosa sea lo que es. Pero este es un movimiento del pensar, dice Hegel. Vean ustedes, ese es un movimiento del pensar. Yo no estoy describiendo a la cosa. No hay ningún cartoncito en la flor que diga, ah, mira, soy de color de rojo, ¿sí? Es el pensamiento el que está adscribiéndole esa cualidad a la cosa y lo hace para diferenciar una de la otra. Solamente, dice Hegel, aquí vemos que aún en lo que parece una descripción elemental, en realidad ya el pensamiento está activo, ¿sí? Dice, es ahí donde se concibe que el ser es pensamiento. Atención, que el ser objetivo es pensamiento. O mejor, que el ser no existe en su independencia, sino existe en la medida en que el pensamiento lo determina, lo cualifica, lo identifica. Aunque por eso es que consideran los comentaristas que esta parte es muy complicada, porque lo que está diciendo resume en realidad una larga demostración que tendrá que hacer después en la lógica. Pero la idea es bastante sencilla. No hay nunca un mero ser externo al pensamiento que estaría cualificado por sí mismo, determinado por sí mismo, especificado por sí mismo, porque es el pensamiento el que lo especifica, lo determina, lo cualifica y en general lo identifica. ¿Sí? Es el pensamiento el que actuando hace que la cosa sea la que es y la coloca ante el pensamiento como parte de su experiencia. Es una flor roja, es un león. Eso en realidad es un concepto. Es algo que el pensamiento ha producido para que la cosa deje de ser externa y se convierta en cosa para mí. Por ejemplo, en la enciclopedia Hegel va a decir, cuando usamos la palabra león, ya empezamos a pensar en el concepto. Ya no necesitamos al animal enfrente. El pensamiento que ya creó el concepto león, ahora puede trabajar con el concepto que sin duda identifica un objeto, pero en realidad es acto del pensar. Eso es lo que está diciéndonos aquí. Hegel está diciendo, para que vean que para que vean que la filosofía es penetrar en la vida del objeto, estamos mostrando que el objeto no puede entrar en nuestra experiencia sino a través de los actos del pensamiento. No puede entrar a nuestra experiencia sino a través de los actos por los cuales el pensamiento lo identifica, lo cualifica, lo determina. ¿Sí me explico? Es el pensamiento el que dice la cosa es la que es, pero lo dice como un acto del pensar dentro de las categorías. Por ejemplo, un ejemplo trivial. Si yo digo, perdónenme el ejemplo, pero no lo tomen a mal. Y además no los conozco, así que no se ofendan. Si yo, voy a agarrar mejor a mis amigos para que no se ofendan. Si yo digo que Tomás es más guapo que Eric, fíjense ustedes, lo estoy calificando. Estoy diciendo es más guapo que Eric. O sea, tiene la guapura, tiene la hermosura, ¿no es cierto? Pero esa hermosura no puede aparecer más que en relación con otro, con este caso Eric, que es un poco más feito. ¿Sí? Tomás es más guapo que Eric porque Eric es ligeramente más feo que Tomás. Tomás no es guapo en sí, es guapo en relación a Eric, que es más feo. Eric no es feo en sí,
está casado y tiene una hija preciosa y tal, de manera que no es tan feo como ustedes pueden imaginar. Solamente que no es tan guapo como Tomás. Y entonces el pensamiento dice, para identificar a uno y al otro, los cualifico, los determino, pero esas determinaciones no están en la cosa, están en el pensamiento que caracteriza la cosa mediante esas determinaciones y la hace parte de su experiencia. Por eso dice Hegel, es aquí donde se concibe que el ser verdadero, es pensamiento, porque todo lo que existe ha pasado por el tamiz del pensamiento para poder ser identificado, reconocido, cualificado. ¿Sí? Por eso habla del ser ahí. Ahora ya decimos, Tomás es un ser ahí, Eric es un ser ahí, y los dos están cualificados. Los dos tienen una determinación. Tomás es ligeramente más guapo que Eric. Bueno, para su esposa, Eric es mucho más guapo que Tomás, pero así es el pensamiento cuando actúa. ¿Sí me explico? ¿Sí se comprende lo que está diciendo Hegel? Está diciendo, la afirmación que yo hago de que todo el ser está teñido, atravesado por el pensamiento, se muestra desde el primer movimiento. Es decir, el pensamiento no es algo que describa al ser, es algo que lo determina, lo cualifica, lo identifica. Y por eso tenemos que decir que todo lo objetivo tiene que pasar por el tamiz del pensamiento para ser verdaderamente objetivo, para ser un ser ahí. ¿Sí? Nadie lleva en la frente un cartoncito que diga soy tal. ¿Sí? Tomás no lleva un cartoncito en la frente que diga soy guapo. Eric no lleva un cartoncito en la frente que diga soy menos guapo que Tomás. Eso es un acto del pensar que establece para cada uno una determinación. ¿Sí queda claro? Eso es lo que Hegel está diciendo. Vean ustedes que a diferencia del formalismo, que dice voy a describir un ser que es ajeno a mí, externo a mí, al cual le voy a aplicar mis categorías, al cual le voy a aplicar mis determinaciones, Hegel dice que el pensamiento no actúa de esa manera, sino que el pensamiento se introduce en la cosa e introduce la cosa en la experiencia. ¿Sí se ve? Eso es lo que Hegel está diciendo. Para la conciencia común, los objetos son externos, independientes, autónomos, y el pensamiento es algo que está en la cabeza del pensante. Y en la cabeza del pensante la aplica a las cosas exteriores. Pero esta imagen del pensamiento es totalmente ajena a Hegel. El pensamiento no es algo que está alojado en mi cabeza y que aplico a las cosas. El pensamiento es la acción por la cual la razón, ahora sí, la conciencia como razón, aprende al objeto, lo hace suyo, lo introduce en la experiencia y lo reflexiona y lo modifica. ¿Sí se comprende? Eso es lo que está diciendo Hegel aquí de manera extraordinariamente resumida, pero les decía, tomen eso en consideración. Esta parte es, si se lee así de golpe no se entiende nada, espero que lo hayan intentado. Si lo leen de golpe no lo entienden nada, porque está resumiendo, está diciendo de una manera extremadamente concentrada algo que va a reaparecer en la lógica. La demostración de que todo lo que existe tiene que pasar por el pensamiento para tener una verdadera existencia objetiva. Yo no he producido a León, pero lo he conceptualizado. Y a partir de entonces, el león es el que es desde el punto de vista de la unidad de su concepto y de su existencia. ¿Sí se ve? El león es el que es, porque es el concepto del león, el concepto que se ha formado del pensamiento y la existencia del cuadrúpedo. ¿Sí me explico? Si de repente aparece una hiena y se quiere pasar por león, pues entonces lo que va a decir el pensamiento es no eres tan melenudo y estás más bien muy feo. Entonces le va a decir el pensamiento, no, tú no eres león, tú eres otra cosa. Ya veré cómo te llamas, pero por ahora no eres león. Está clarísimo que no eres león. ¿Sí me explico? Y no es porque el león nos haya dicho, no me confundan, ¿eh? No crean que ese es como yo. Quiere hacerse pasar como yo, pero no. Es el pensamiento el que hace que la cosa sea la que es, diferente de otra, reconocible en tanto que ser y parte de nuestra experiencia. ¿Sí?
Aquí es donde encaja el modo de ver que trata de rehuir la manera corriente y conceptual de expresarse acerca de la identidad del pensamiento y del ser. ¿Sí? El pensamiento aconceptual, el pensamiento vulgar, y yo diría gran parte del pensamiento filosófico, cree que el pensamiento es una facultad del ser pensante y que esa facultad del ser pensante describe objetos en el exterior. Esa concepción del pensamiento es totalmente ajena a Hegel. Hegel cree que el pensamiento no es una máquina de hacer copias. El pensamiento no es una máquina de imitar realidades. El pensamiento es una máquina de producir esa realidad como concepto para hacerla entrar en nuestra experiencia. El pensamiento no es una facultad psíquica, el pensamiento es una acción humana con la cual los seres humanos aprendemos el mundo, lo hacemos nuestro y nos sabemos en él, nos reconocemos en él. ¿Sí queda claro? Esta parte es muy importante, a pesar de que es muy abstrusa en estas secciones. ¿Está clara? Me detengo porque es importante que esto quede claro. No acusen a Hegel de que todo es pensamiento o de que el pensamiento crea el ser. No, no. Para Hegel está clarísimo que el ser es una cosa, el pensamiento es otra, pero toda la acción humana consiste en unificarlos, pensada y prácticamente. ¿Sí? Cuando uno de esos malditos cazadores va a matar a un león a África, pues lo primero que tiene que hacer es reconocerlo, ¿no les parece? No puede tirar a tontas y a locas y pretender que ya acabó con un león. Tiene que saber de qué va, ¿no creen? ¿Sí? Imagínense un cazador que regresa a su casa y lleva un cornudo y dice, acabo de matar un león. ¿Qué le dirían? Ya no, no sabes lo que mataste, ¿no? Estás tirando a tontas y a locas. ¿Está claro? ¿Está clara esta parte para todos? Por favor, respondan. Sí, doctor. Sí, profesor. Sí, doctor. Sí, queda claro, Quizá, profesor. Bueno. Quizás A sería ver, interesante el ejemplo, doctor, perdón que lo interrumpa, el ejemplo bueno, de que usted siempre nos pone a propósito de Aristóteles, ¿no? Y del pensamiento que es, al pensar la rana se ranifica, ¿no? Ese se me así. hace un ejemplo muy, muy bueno. Y Sí, no lo sí. quisiera citar mal, de Aristóteles. nuevo. No. Aristóteles efectivamente lo que dice es que el pensamiento, esto es muy aristotélico en Hegel, desde luego, ¿no? El pensamiento se identifica con el ser. Aristóteles dice que el pensamiento, cuando actúa en el plano del conocimiento, se identifica con el objeto. Por eso es que dice de manera un poco cómica que cuando el pensamiento piensa a una rana, se ranifica. Es decir, se hace como la rana. No es porque la imite, sino porque la reconstituye. Me parece que eso es muy importante, Tomás, gracias. Y sí, efectivamente es una afirmación muy aristotélica. A ver, Sebastián Ortega tiene una pregunta, me parece. Sí, profesor, solo para confirmar, esto de alguna forma ya lo habíamos anticipado cuando hablábamos del concepto mismo, ¿no? Que decíamos que el concepto agarraba y digo, sin que sea redundante, concebía y con esto de alguna forma hacía a la cosa tener una existencia inteligible. Esto de alguna forma ya se veía en esto, ¿no? Sí, tienes razón. Tal vez es mi desconfianza en mí mismo que me hace repetir, pero tienes razón. Ya, en realidad, ya lo hemos visto y debía ser más inteligible. Es verdad. Bueno, avanzo. Al ser la subsistencia del ser ahí, la subsistencia del ser ahí, Wenceslao Rosas traduce ser allí. Yo leo ser ahí porque normalmente es lo que nos enseña, ¿no? El Dasein, el ser que está ahí, ¿no? Al ser la subsistencia del ser ahí, la igualdad consigo mismo, la igualdad o la abstracción pura, o la abstracción, es una abstracción. Cuando yo digo que es un león, eso es una abstracción, no es la imitación del cuadrúpedo, del melenudo, ¿sí? Es la abstracción de sí mismo o es ella misma su desigualdad consigo mismo y su disolución, su propia interioridad y su repliegue sobre sí mismo, su devenir. Y en efecto, cuando yo digo que es un león, estoy abstrayendo, estoy haciendo que la cosa pierda movilidad, pero esa cosa en realidad tiene movilidad, es decir, las categorías tienen que modificarse para encontrarlo. Se disuelve a sí mismo como abstracción
dice Hegel, y tiene que ser creado ahora en su conclusión, en su concreción. No se trata de comprender a las cosas abstractamente, se trata de comprender a las cosas en su concreción. Y su concreción supone que esa abstracción primera se pierda para convertirse en nuevas determinaciones hasta alcanzar, ahora sí, su forma de devenir. Las cosas devienen, los leones devienen, los seres humanos devienen, Tomás y Eric devienen, ¿sí? A lo mejor dentro de unos años Eric florece de tal manera que es guapísimo y en cambio Tomás, que come puras cosas chiapanecas, pues entonces va decayendo y se pone gordo y horrible. Bueno, es que devienen las cosas. Es que las cosas no tienen etiquetas y son para siempre las que son. Por eso es que el pensamiento tiene que identificarlas, pero a través de perder la abstracción primera para alcanzar la concreción a través del movimiento y del devenir. Dada esta naturaleza de lo que es, y en tanto que lo que es posee esta naturaleza para el saber, esta no es la actividad que maneja el contenido como algo extraño, no es la reflexión en sí fuera del contenido, no es la reflexión en sí fuera del contenido, sino es el contenido mismo, el despliegue del contenido mismo, el despliegue de lo que la cosa es, de aquello que la hace ser lo que es, de todas las determinaciones que lo hacen ser exactamente como es. Diego. Sí, profesor. Yo tenía una duda. Creo que va más hacia problemas de epistemología o teorías del conocimiento, en el caso de Hegel, y sí me queda esta duda de que, por ejemplo, cuando no vemos al león, de cierta manera, lo que dirían algunas filosofías de la ciencia es este problema, ¿no? Del verificacionismo, ¿no? De creencia verdadera justificada, y pues sí, siempre alude, ¿no? De que realmente no estamos conociendo el objeto en sí. Entonces, ¿cuál sería esta crítica, ¿no? A Hegel. Si Hegel obviamente nos dice que conocemos las cosas en sí, ¿cuál sería esta crítica, ¿no? A los problemas Goethe o a los problemas del verificacionismo? A ver, el verificacionismo supone que hay un momento en el que puedes poner en relación tu idea con la cosa. ¿Es así? A ver, ¿qué relación hay entre una idea y una cosa? ¿Qué relación puede haber? Por ejemplo, yo tengo la idea de mesa en este momento. ¿Qué relación hay entre mi idea de mesa y la mesita que tengo frente a mí? Hegel diría ninguna. Una cosa es una idea y otra cosa es un ser mesa. De manera que si pretenden que hay una relación entre el ser pelón y el pensamiento en su abstracción, pues eso no hay, dice Hegel, porque el problema justamente es que esa relación tiene que ser pensada, construida. El verificacionismo, como muchas otras filosofías, parte de la afirmación de que por un lado está el ser, por el otro el pensamiento, y los podemos poner en relación. Pero Hegel dice, para que dos cosas entren en relación, tienen que ser primero que nada iguales. Es decir, para que la mesa entre en mi experiencia, primero la tengo que categorizar, porque solo puede ser igual a una idea, otra idea. Una cosa nunca es idéntica a una idea. Una idea es una idea y una cosa es una cosa. Para que los dos se unifiquen, es necesario que uno de ellos, en este caso la mesa, se transforme y pueda entrar ahora transformada en pensamiento a igualarse con el pensamiento. A ver, déjame mostrártelo. Por ejemplo, yo te diría, me ves ahorita en pantalla, ¿verdad? Yo te diría, supongo que te digo, estoy sentado en una mesa. ¿Qué me dirías? Pues no diría que no sé, porque no veo la mesa. Pues es que no estoy en una mesa, estoy en otra cosa. Para que yo sepa que es una mesa, tengo que decir, pues mira, no es el sofá en el que estoy sentado. Entonces tengo que decir, a ver, ¿qué es una mesa? Pues una mesa es una superficie horizontal sostenida cuando menos en 4 patas o en una, puede tener varias opciones, ¿no es cierto?
Es una superficie horizontal a cierta altura, ¿sí? De cierto material. Pero entonces lo que estoy haciendo es, para que yo pueda decir que eso es una mesa, es necesario que reconstituya las determinaciones que la hacen ser una mesa. Y entonces sí lo puedo poner en relación. Entonces sí puedo decir, eso que tengo frente a mí es una mesa y no como te acabo de decir, el sofá que tengo atrás. ¿Sí me explico? Si yo tengo un objeto que es horizontal, blando y que tiene un respaldo, pues me parece que yo no lo podía llamar mesa, a menos que estemos todos zafados, ¿no? ¿Sí me explico? El verificacionismo sostiene que se pueden poner en relación directa un pensamiento y una idea. Perdón, un pensamiento, una idea y una cosa. Y Hegel dice, eso es imposible, porque son dos géneros totalmente distintos. Una idea es una idea y una cosa es una cosa. Para unificarlas es preciso un trabajo, es preciso una determinación, es preciso una caracterización. ¿Sí se ve lo que está diciendo Hegel? Hegel diría, no es verdad que puedas hacer un verificacionismo porque ese supone ya la acción del pensamiento, sin el cual el objeto no es lo que dice ser. ¿Sí me explico? ¿Sí me expliqué? Sí, sí, se logra ver ese problema, esta diferencia. Sí. Claro. A ver, voy a volver a eso porque aunque es trivial, es importante. ¿Qué relación hay entre una idea y un objeto? Pues no puede haber realmente ninguna, porque son dos cosas muy heterogéneas. Son dos cosas totalmente heterogéneas. Para que haya una relación, es preciso que las dos cosas sean del mismo orden. Es decir, es preciso que el objeto sea determinado por el pensamiento para entonces poderlo poner en relación con el pensamiento. Ahora sí puedes decir, un pensamiento se identifica con otro pensamiento, se reconoce y se piensa con otro pensamiento. Pero un pensamiento no se puede identificar con una cosa, porque la cosa en sí, pelona, tal como es de un orden totalmente distinto. Hegel te diría, nunca hay esa separación entre las cosas y el pensamiento, porque para que una cosa tú la llames, tú la identifiques como cosa, el pensamiento ya tuvo que estar activo, no puede estar inactivo. ¿Sí me explico? Si yo digo, ese es un león, puedo empezar a pensar en conceptos, porque el concepto de león ya lo hemos construido y está, por así decirlo, homogeneizado. No es lo mismo, a ver, cuando yo te llevo al circo y te digo, ese es un león, pues no es lo mismo que cuando dos zoólogos dicen, ese es un león. Cuando dos zoólogos dicen, ese es un león, tienen el concepto de león muy desarrollado. Tú y yo tenemos un concepto más flojo, si quieres, pero no tanto como para que te diga, mira, allá está un león colgado de una rama. Me digas, oiga, no, pues es un chango. ¿Sí me explico? Déjame insistir, porque ya he puesto así. Si yo te pongo frente a un puesto de fritangas, si yo te llevo a un puesto de fritangas y le pides a la señora, oiga, señora, deme un sope, y te da un taco, ¿qué le vas a decir? Que eso no es un sope. ¿Cómo sabes que es un sope o un taco? ¿A poco trae un cartoncito que dice? Ah, no, porque ya tengo en mi experiencia la idea de sope. Claro, el sope no sale en tu experiencia y dice, mírame, sope. ¿Sí? El sope tiene su personalidad, ¿eh? Y no quiere que lo confundan con los tacos, ni con los tlacoyos, ni con las memelas. No, el sope tiene su dignidad. Solamente que su dignidad consiste en que el pensamiento tenga un concepto para poder diferenciarlo. Y si la señora te ofrece un taco en lugar de un sope, probablemente depende, oiga, ¿qué no sabe usted lo que es un sope? Nunca ha visto usted, no tiene usted, no sabe usted lo que es un sope, le está diciendo, ¿no tiene usted el concepto de sope? ¿Sí queda claro? El problema, dice Hegel, es que todas las filosofías que suponen que hay por un lado el ser y por otro el pensamiento, ignoran que en realidad toda experiencia, toda, aún la más elemental, supone una unificación del ser y el pensamiento.
más o menos acabada, más o menos acabada. Por eso, tú y yo tenemos un concepto de león que dos zoólogos no compartirían, nos dirían que somos muy elementales. Pero eso no quiere decir que el pensamiento ha estado inactivo. ¿Sí se ve? En breve, no hay, nunca hay, dice Hegel, por más que las filosofías lo pretendan, la existencia de los objetos pelones, desnudos en el mundo, como llegados de la nada, y el pensamiento por otro lado. Siempre hay, porque nuestra única manera de apropiarnos con el mundo es pensándolo y actuando en él, siempre hay la unidad de ser y pensamiento. A ver, hay dos manos levantadas, Jair y André. Yo solo tengo una pregunta rápida y es si esta idea del verificacionismo lo que hace es una especie como de metábasis, o sea, si nada más salta como de la idea al objeto sin más, suponiendo que hay una relación entre eso, ¿podemos Así llamarlo es. así? Pues sí, podemos llamarlo así. Lo que pasa es que no abandona, Jair, según Hegel, no abandona el punto de vista de la conciencia más común, que vea las cosas como separadas de nosotros. A ver, déjame detenerme ahí. La fenomenología del espíritu empieza con la conciencia que encuentra un mundo de cosas. Es la certeza sensible. ¿Por qué? Porque esa es la experiencia de la conciencia común. Así es como se presentan las cosas a la conciencia común. Ahora, toda la filosofía de Hegel y la fenomenología en particular consiste justamente en mostrar que ese punto de vista de la conciencia común es real, pero no es la verdad. Así es como se le presenta el mundo, pero así no es la verdad. Por eso hay que hacer la experiencia de la fenomenología para encontrar justamente la afirmación de que lo que hay siempre en realidad es la unidad de ser y pensamiento, porque ser y pensamiento pertenecen a un movimiento global, a la sustancia. ¿Sí? Los seres humanos piensan y actúan porque pertenecen a un proceso global en el que están unidos con el mundo. Déjame insistir en esta idea. Casi todas las religiones piensan que Dios creó al mundo y luego puso al ser humano como ajeno a él. El resultado es que hay por un lado el mundo y por otro lado los seres humanos. Y Hegel dice, eso es un cuento de niños. Eso es un cuento para niños. En realidad, lo que ha habido es un único movimiento en el que el ser humano, que forma parte de la naturaleza y del mundo, apareció en el mundo en un proceso gradual. ¿Sí me explico? No estamos aquí como extraños, como pretenden las religiones. No nos puso aquí un demiurgo maligno. Somos parte de la naturaleza, pero somos una parte pensante de la naturaleza. Y entonces, en realidad, el mundo y nosotros pertenecemos a un único movimiento. Eso es lo que Spinoza dijo. Por eso decía Spinoza que la sustancia es extensión y pensamiento. Porque Dios o la naturaleza o las cosas o la sustancia no tiene dos entidades ajenas entre sí. Por un lado el mundo de las cosas y por otro los seres humanos. Solo hay un movimiento, una sustancia, un proceso en el cual estamos unificados siempre, desde siempre. Y adoptar el punto de vista del verificacionismo o de cualquier filosofía representativa para Hegel es volver al punto elemental de que las cosas están separadas de nosotros por un abismo que nunca vamos a llenar. ¿Sí? André. Sí, bueno, mi pregunta era, o sea, no me quedó, bueno, me surgió esa duda, es, digamos, o sea, esa identidad entre ser y pensamiento se podría decir que está operando incluso, o sea, pero no de manera ya totalmente conceptualizada, obviamente, ¿no? Pero de alguna forma ya está operando, digamos, en la conciencia cotidiana o en la conciencia común, porque, o sea, actúa como si tuviera esa familiaridad con el mundo, ¿no? Claro. No nos dijo Hegel que la filosofía tiene que incluir a la conciencia común. No nos dijo Hegel que de ahí hay que partir y que si no partimos de ahí
no vamos a convencer a nadie. Hegel nos dijo justamente que la filosofía no puede ser darle a la conciencia un mundo que hasta ahora no conocía. La filosofía tiene que ser la experiencia de la conciencia, y eso es lo que este curso intenta, llevarlos a hacer la experiencia de sí mismos para que vean, partiendo de sí mismos, dónde está la verdad. ¿Sí? El pensamiento siempre está activo, en la idea más absurda, en la idea más trivial, en la idea más vaga, pues ahí ya está. ¿Sí me explico? Y forma parte del proceso. El problema es como tú arrancaste diciendo, no es el proceso mismo. ¿Sí se ve? Sí, ¿André? profesor. Sí, sí, sí se entiende. Lo que sí es que me parece un poco curioso porque a veces el rechazo a Hegel es por supuestamente ser un archirracionalista o hasta casi un místico, ¿no? Por, digamos, tratar de poner la existencia, entre comillas, a través del pensamiento, ¿no? Y optan como por una verdad por correspondencia, pero bueno, al menos a mí, cuando me fui familiarizando, digamos, con esas formas de ver la verdad, como que no termina de convencer mucho, porque en última instancia es esa percepción sensible, ¿no? Y es un momento que no se justifica categorialmente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Kant, cuando él critica, ¿no? El argumento ontológico, lo hace partiendo, en última instancia, de una decisión entre el pensamiento y existencia, porque para él, 100 taleros del pensamiento no tienen ninguna diferencia con 100 taleros en la existencia, ¿no? Y sí, eso no cuadra, no, No. termina, no es lógico. Kant, al contrario, Kant dice que 100 taleros en la bolsa son totalmente distintos a 100 taleros del pensamiento. Y Hegel dice, bueno, por supuesto, pero el problema es que, ¿cómo sabes que tienes 100 taleros en la bolsa sin que hayas pensado? ¿Sí? Como si el talero ya trajera un cartoncito que dijera, soy talero y dinero, ¿eh? Así que úsame como dinero y me llamo talero. Claro que no, ¿no? Claro que no. Hegel se burla de ese ejemplo porque dice, bueno, ¿quién no sabe que tener 100 pesos en la bolsa no es lo mismo que tener 100 pesos pensados? Eso, si con eso crees haber demostrado algo, pues en realidad no has demostrado nada, ¿no? Porque el problema es que para que tengas en la bolsa 100 pesos, primero tienes que saber qué es un peso, y luego tienes que saber qué son 100, y luego tienes que saber qué es el dinero. ¿Sí me explico? Si no, los pesos tampoco vienen al mundo como por espontaneidad, ¿no es cierto? Hegel se burla de ese ejemplo porque dice, bueno, ¿cómo pretendes, eh, ¿cómo pretendes haber demostrado algo con la afirmación trivial de que 100 pesos en la bolsa no son lo mismo que 100 pesos pensados? Bueno, eso, perdón, eso lo sabe el coeficiente intelectual más bajo. El problema, dice Hegel, es que ¿cómo puedes decir que tienes 100 pesos en la bolsa si no tienes el concepto de peso, si no tienes el concepto de 100, si no sabes qué es el dinero? ¿Sí? ¿Qué podrías decir de eso que tienes en la bolsa? ¿No? ¿Sí me explico? ¿Sí queda claro, André? Sí, queda más claro, profesor. Oh. Esto es crucial. El ser y el pensamiento están unidos, no porque Hegel lo diga, sino porque es la experiencia de todo ser humano. El ser humano es un ser a la vez sensible y pensante, a la vez. Y justo porque pertenece al movimiento global del mundo, como Hegel diría, a la substancia, esas dos cosas van de la mano. Claro que van de la mano de manera desigual. Claro que las primeras ideas son apenas las primeras ideas, pero todas son ideas. Ningún conocimiento partió del puro pensamiento. Todo conocimiento tuvo que partir de dificultades en el mundo. Todo pensamiento, el concepto de León incluido, tuvo que partir pues del enfrentamiento, del hecho de que hay separación. Ahora, lo que Hegel está diciendo es, la verdadera filosofía sabe que hay separación, que hay ser y pensamiento, y que hay unidad y separación, las dos cosas, no nada más unidad, sino también diferencia. ¿Sí? ¿Sí me explico? Si ustedes se acercan a León con el concepto de León, pero ignoran que tiene dientes, ¿cómo les va a ir?
Hay unidad y diferencia. Por eso Hegel dice que el verdadero pensamiento especulativo, lo va a decir un poco más adelante, no es solo la unidad, sino también la diferencia. Pero el problema es que el proceso consiste en vencer la diferencia para lograr la unidad. A veces gana la unidad, a veces gana la diferencia. Ese es el proceso en el que estamos viviendo. ¿Sí me explico? Los pensamientos no corresponden a la realidad. Los pensamientos crean la realidad. La realidad filosófica, por supuesto. No es que crean a los seres, no vayan a andar por la vida diciendo eso. Lo único que está diciendo Hegel es la verdadera objetividad es la objetividad que unifica las cosas con el pensamiento, pero lo unifica en grados, desde los grados más elementales hasta los grados más acabados. ¿Incluye el error? Por supuesto, por supuesto. Justo porque hay diferencia, la desigualdad, nos dijo previamente, aparece y reaparece a cada momento. Justo porque hay diferencia, hay desigualdad. Y el proceso consiste en ir venciendo la desigualdad para alcanzar la unificación. Alfonso. Sí, doctor, gracias. A mí me surge un poco la duda, pero en relación a, ¿y qué pasa con, con estas ideas que generalmente nosotros los seres humanos ya tenemos preconcebidas? Eso también es parte, pero al revés, o sea, experiencia y ¿Cómo cuál idea luego vida. preconcebida, Alfonso? ¿Mande? Ah, por ejemplo, ¿Cómo todo cuál este idea concepto, preconcebida? como todo este concepto, pues, actual de belleza que tenemos, ¿no? De que todo tiene que ser como en un mundo fantástico de Hollywood y etcétera, etcétera, Pero, ¿no? pero Y que en ¿cómo, realidad, pero ¿cómo puedes decir pues, que es preconcebida? ¿Cómo puedes decir que es preconcebida? porque en la realidad generalmente no es así. O sea, te lo pintan como un mundo fantástico que en realidad, No, a ver. El que tú creas que la belleza es como Niurka no es una idea preconcebida, es una idea que alguien te metió en la cabeza. Es decir, eh, el que tú digas, ¿se acuerdan que había una mujer que decía que era, no, pero no saben, porque ustedes son muy jóvenes? Es el problema de hablar con jóvenes que eh, no tienen la experiencia. Había una mujer muy guapa que se llamaba Derek no sé qué, una norteamericana, que decían que era la mujer del 10, el 10 perfecto, ¿no es cierto? Ella decía que no, porque decía que tenía su queja es que tenía los tobillos demasiado delgaditos, pero fuera de eso sí era perfecta. Entonces, que esa mujer se diga perfecta, ¿es una idea preconcebida o es una idea que nos han formado? Que nos han formado. Pues, hombre, por el amor de Dios, claro que nos la han formado. Claro que nos la han formado. ¿No? El problema, a ver, Spinoza lo decía de una manera muy bella. Decía, mira, nosotros no juzgamos las cosas bellas y luego vamos a ellas, sino que vamos a ellas porque las juzgamos bellas. Primero está el juicio. ¿Sí? No es que la mujer sea del 10 perfecto, es que nos metieron en la idea ese concepto y entonces nos parece bellísima y deseable. No a la inversa. No es porque sea bellísima que el pensamiento dice, ah, caray, eso sí es la belleza. No, es exactamente la inversa. Primero es el juicio, primero es la determinación y luego el objeto. Y por eso Spinoza dice, no vamos a las cosas porque las consideremos buenas. No vamos a las cosas porque sean buenas, vamos a las cosas porque las consideramos buenas y entonces vamos a ellas. Primero va el deseo. Y ese deseo pues te lo han formado. ¿Cómo? Pues insensiblemente, eso sí, eso sí. Alfonso, si hubieras nacido en una tribu otentote ahí en África, tú pensarías que la mujer más bella es una mujer de color negro, gigantesca, con unos 150 kilos de peso, ¿sí? Con unas bolas por todas partes, y tú dirías, ¡qué belleza! ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuál idea preconcebida?
¿Sí queda claro? Sí. Sí, sí, sí. Entonces se puede decir que siempre, ¿no? Que un concepto es también producto de toda la experiencia que ha tenido el espíritu en su desarrollo, ¿no? Por ejemplo, una noción de belleza, pues pues es lo que se entiende como una construcción social, ¿no? Porque en Occidente consideramos de esta manera como consideramos a las mujeres aquí o viceversa, ¿no? Como consideran las mujeres en Occidente al varón hermoso o bello y en otras partes del mundo diferente, pero justamente pues que ha sido resultado de todo un proceso, toda una construcción social que ha habido. Pues sí, Diego. Creo que lo que iba Alfonso, bueno, ya no es por comentario, estas ideas preconcebidas era como algo que lo decía Descartes, ¿no? La idea de Dios, pero pues la idea de Dios ya como una idea preconcebida es algo que es insostenible, porque ya la conciencia humana adquirió esa experiencia, no porque Dios haya venido y te haya dado pues la idea de perfección. Sí, es decir, Sería hay que tomar impensable, en ¿no? serio, creo, hay que tomar en serio, creo, la idea de que el ser humano se humaniza. Lo hemos dicho muchas veces, pero aparentemente no con la fuerza necesaria. Lo que resulta de un parto feliz y de unas noches de diversión es una larva de mamífero. Él no viene con ideas preconcebidas, ni prehechas, ni nada. Él viene al mundo como potencia, pero tiene que actualizarse. Y esa actualización ya no parte de él, parte de los lugares en los que está. Por ejemplo, ¿siempre encontrará una familia hecha por una mamá y un papá? Pues no, no es cierto. Hay muchas sociedades en las que el papá desaparece y crían al niño en casas de puras mujeres. O a la inversa, puede suceder que la mujer desaparezca y el padre se encargue de la educación del niño. O a la inversa, puede suceder que la familia desaparezca y la sociedad en su conjunto haga forma del niño. Hay que considerar seriamente la idea de que el ser humano se humaniza, y humanizarse quiere decir entrar en un conjunto simbólico, real, imaginario, que es lo que lo constituye como ser humano. ¿Sí me explico? Tomás ganaría un concurso de belleza en Occidente, pero si lo llevamos, por ejemplo, ¿qué será? A una tribu en el Amazonas, pues lo más probable es que lo consideraran un alfeñique, ¿no? Pálido, incapaz de cazar una araña y comérsela, o sea, un subhumano. ¿Están de acuerdo? ¿Sí queda claro? Hay que considerar que el ser humano es efectivamente humanizado en el proceso, por completo. No hay alfonsoideas preconcebidas. ¿Como cuál? Hay sí un proceso en el cual, como ser pensante y simbólico, que es, va a iniciarse en la experiencia. Pero esa iniciación, pues depende justamente ya no de él, sino de un contexto espiritual en el que adquirirá sentido y existencia. Porque se puede fracasar en esa humanización. ¿Qué dirían? ¿Qué Que dirían? sí, doctor, ¿no? Que sí. De hecho, por Claro, eso creo que claro, surgen las patologías y las anormalidades. claro, claro. Que muchos de nosotros, no diré que todos, para no exagerar, que muchos de nosotros parezcamos normales, no es más que la apariencia de que en muchos casos las cosas salen de un cierto modo, pero no siempre salen igual. Y muchos de nosotros, si le empezaran a escarbar, pues ya no seríamos tan normales como pretendemos, ¿no es cierto? ¿Sí queda claro? Hay que pensar efectivamente en ese proceso de humanización, que es exactamente lo que Hegel está diciéndonos. El pensamiento siempre está activo, siempre. Cuando alguien le dice papá o mamá a otro, ya no está actuando por una idea innata, está actuando en cierto contexto determinado. ¿Sí me explico?
Y esa es la experiencia más básica, ¿no es cierto? ¿O no? A ver, quiero opiniones, porque no estoy seguro cómo están las cosas según los comentarios que estoy escuchando. Fernando Hernández, ¿cómo la ves? Pues con todo esto que estamos comentando respecto a cómo se conciben todos estos conceptos dentro de, pues, estructuras de acuerdo a un momento espiritual, pues es realmente una experiencia que vivimos a diario. No, no existe una posibilidad de tal vez negarlo, ¿no? O tal vez sí, pero tendría que ser un momento espiritual diferente al nuestro. Creo que conforme a los cambios también que podemos observar respecto a muchos aspectos sociales que tenemos actualmente, pues vemos que no existe algo tal como lo preconcebido, sino como límite nada más. O sea, es algo que puede llegar a romperse por medio de la evolución del pensamiento, ¿no? A ver, díganme, ¿no está cambiando ante nuestros ojos el concepto de hombre y de mujer? Sí. No están cambiando en este momento ante nuestros ojos, ¿eh? No estoy usando la fórmula porque sí. Ante nuestra vista, ante nuestra inmediatez, ¿están cambiando los conceptos de hombre y de mujer? ¿Qué dirían? Que ¿Sí? sí. ¿Que sí? ¿Que sí? ¿Están cambiando por qué? ¿Porque han cambiado los hombres y las mujeres físicamente? ¿O? No, no, no es eso. No es que las mujeres sean más valientes que las mujeres de antes. No es que las mujeres sean más atrevidas que las mujeres de antes. Es porque ha cambiado nuestro concepto. ¿Sí me explico? Claro que no ha cambiado porque sí, ha cambiado por su acción, pero ese cambio es un cambio en el concepto. A ver, déjenme decirlo de otra manera. Cuando la filosofía separa o cuando la conciencia común separa a las cosas del pensamiento, lo que está haciendo es un acto de abstracción. La verdad, dice Hegel, es la unidad. Cuando lo separamos, lo que estamos haciendo es una abstracción. Estamos haciendo un proceso de separación que en sí, para sí, no existe, pero lo estamos creando como abstracciones. Y se nos pretende decir que esa es la verdad. Es decir, se nos pretende decir que la separación que es real es todo, cuando en realidad la separación es parte de un todo. ¿Sí me explico? Lo que la filosofía o las filosofías hacen cuando separan al ser del pensamiento es, como siempre, privilegiar una parte de la película, pero omitir la otra parte. No habría separación sin unidad, pero tampoco habría unidad si no hay separación. Y Hegel lo que dice es, las dos cosas son ciertas. Si tú me dices, es que el mundo de las cosas está frente a mí, claro, porque ese es un momento del proceso, pero no es toda la verdad. ¿Sí queda claro? Es un acto de abstracción cuando separamos el ser del pensamiento. No es una falsedad, es solo un momento. Pero pretender que ese momento es la verdad es justamente omitir la otra parte de la película, que es la que Hegel nos está contando. ¿Sí queda más claro? Vean ustedes las consecuencias, ¿eh? Me parece son muy importantes. Hegel está diciéndonos, el ser humano, por supuesto que es un ser en la naturaleza y separado de las otras cosas, pero toda su acción, pensante y práctica, consiste en unificarse con ese mundo. Y esa unificación es lo que se llama humanidad, cultura, espíritu. ¿Sí queda claro? Estamos hablando de generalidades, pero muy importantes. ¿Sí queda claro este punto? A ver,
Vamos a ver los demás. ¿Qué tan claro quedó eh, Carla Ornelas? Creo que le pregunté y me decía que no podía responder, ¿verdad? ¿Fue ella? Y su teléfono, su micrófono no sirve. ¿Qué tan claro quedó Adriana Rivera? Gracias, Carla. Sí, sí quedó bastante claro el punto de que, pues justamente el humano se va constituyendo, no hay nada ya, am, pues no hay ningún pensamiento preconcebido, justamente. Bueno, eso fue como en resumen lo que pues entendí. A ver, hay una intervención, me parece que Héctor y Fernando. A ver, Ah, bueno, sí, a mí de hecho también me remitía mucho esta parte, ¿no? De la crítica al imperativo categórico y el deber ser, cómo los conceptos en la moral que se vienen expresando en determinado momento siempre están en constante cambio, justamente pues dice Hegel, ¿no? El pensamiento pues llega a trascender lo que es el deber ser, un concepto o una forma de comportamiento que es válido en determinado momento, constantemente va cambiando, ¿no? De hecho, hace rato mencionaba, ¿no? Cómo se expresaban los roles de género en el pasado, que era el hombre en ese momento y que era el hombre y que era la mujer y cómo ha venido cambiando este concepto de hombre y mujer en la actualidad, ¿no? Creo que hace 100 años pues era común considerar pensar en un varón o un esposo como alguien que pues llevaba, aquel que se iba al campo, ¿no? A trabajar o cuestiones así. Y pues justamente en la actualidad ha cambiado mucho, han variado mucho los roles de género y con ello también el concepto. Solamente pues iría también en esa tónica, ¿no? muy bien. Fernando, Sí, creo que en este ejemplo que puso sobre pues las determinaciones del rol del género, creo que se da justo la autodeterminación del ser humano en su carácter libre, ¿no? Y creo que sí se entiende un poco mejor cuando nos remitimos al apartado de la conciencia en la fenomenología y tal vez hoy en día este tipo de cambios o de este proceso de autodeterminación puede verse como algo ajeno al propio ser humano, ¿no? Como en, como en un inicio ve Hegel el proceso de la experiencia, que en todo este proceso de cómo determinamos un objeto, que va desde la inmediatez, la percepción, el entendimiento, en todo ese momento se está haciendo autoconciencia y sin embargo es justamente ese propio límite de no ver la autoconciencia lo que crea estas desigualdades. ¿Podría ser eso? ¿me están escuchando? Porque se cortó tu emisión, Fernando. Sí, escucha. ¿Me están escuchando? Escucha. Sí, sí, se escucha. Ah, es que se cortó tu emisión, Fernando. Ah, ¿me escucha? Sí. Bueno, le comentaba que en este proceso de la desigualdad o el proceso de los cambios de los roles de género podría verse de una manera más sencilla la autodeterminación del ser humano en un carácter libre. Eh, Justo creo que este tipo de cosas se ejemplifican un poco más en el apartado de la conciencia, de la fenomenología, cuando explica que esta desigualdad o estos límites llegan en los objetos inmediatos, por así decirlo, eh, cuando no se tiene, cuando se ve como un proceso ajeno a la conciencia y que ese proceso, ya sea que pase por la inmediatez, la percepción o el entendimiento, es a final de cuentas la autoconciencia misma, solo que no se alcanza a ver. ¿Podríamos entender que estos límites o estas desigualdades que se ejercen son justo eso, el ver el proceso únicamente como algo ajeno? Sí, bueno, se volvió a detener tu emisión, pero sí,
respondería que sí, que efectivamente las desigualdades no son otra cosa que los obstáculos de la diferencia que encuentras en el proceso mismo. Las desigualdades no son otra cosa que los obstáculos que inevitablemente encuentras en cualquier aprehensión de objeto, en cualquier intento de aprehensión de objeto. Sí. Bueno, a ver, dice Hegel inmediatamente, la ciencia no es aquel idealismo que en vez del dogmatismo de la afirmación, es decir, que el empirismo, se presenta como un dogmatismo de la seguridad o un dogmatismo de la certeza de sí mismo. Hegel dice en la enciclopedia que la única posición filosófica válida, que cualquier filosofía de verdad, es un idealismo. ¿Qué quiere decir Hegel con eso? Que cualquier de filosofía empieza por decirle a la inmediatez, no eres la verdad. Cualquiera que empiece por decir que la inmediatez, los seres pelones, son la verdad, dice Hegel, eso ya no es filosofía. Eso ya no merece ese nombre. Todos los empirismos chatos no merecen el nombre de filosofía. Porque la filosofía arranca, dice Hegel, la verdadera filosofía empieza como un idealismo, es decir, como la afirmación de que la verdad no es el ser, sino el pensamiento. Sin esa afirmación, ya no estamos haciendo filosofía, dice Hegel. Toda filosofía es un idealismo, porque la filosofía lo primero que hace desde Platón es decir, lo inmediato no es lo verdadero. Lo verdadero es otra cosa. Lo verdadero no está en el cambio, en la inmediatez, en lo fugaz, en lo transitorio. Eso no es lo verdadero. Por eso, dice Hegel, toda verdadera filosofía es un idealismo, pero hay de idealismos a idealismos. Hay el idealismo de Kant, por ejemplo, que afirma que lo verdadero está en el entendimiento, en el sujeto, y hay idealismos como el de Hegel que dirán lo verdadero no está ni en el sujeto solo, ni en el objeto solo. Lo verdadero está en la relación entre el sujeto y el objeto, relación que es dialéctica y cambiante. Hay idealismos que afirman que el sujeto es la verdad. Son idealismos porque le niegan a lo inmediato la verdad y lo colocan en el pensamiento. Pero son idealismos subjetivos y parciales, dice Hegel, porque separan nuevamente a la verdad ahora y la colocan, como en el caso de Kant, según Hegel, solo en el pensamiento, cuando en realidad la verdad es la unidad y la diferencia juntas del ser y del pensamiento. ¿Sí queda un poco más claro? Sobre ese punto volveremos el jueves, sobre el idealismo como lo entiende Hegel. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? Julio. Sí, de esto que se menciona de la actividad del pensamiento como como el momento con el que conocemos al mundo, mm, ¿es posible concebir todavía lo que Kant considera como lo sintético a priori? Porque pienso que lo sintético a priori, en un sentido temporal, pues no puede ser concebido sino por el pensamiento, pero epistemológicamente lo sintético, o lo a priori, siempre se tiene que presentar antes, ¿no? Antes del conocimiento humano, ¿no? Pero supongo que el pensamiento lo conoce, ¿no? Y en cuanto lo conoce, lo hace a priori. Pero es que Hegel negaría todo a priorismo, ¿no? Si hay una cosa a priori, pues tienes que explicar de dónde viene. Y entonces Hegel diría, el problema es que si tú colocas algo a priori, eso ya quedó fuera del proceso. Si hay algo que sea a priori, es decir, que sea previamente a todo, pues entonces eso ya no se puede explicar. Eso ya está ahí. Eso es inexplicable, ¿no? Hegel niega todo a priorismo. Todas las categorías que usamos para Hegel, todas, absolutamente todas, son resultado de la experiencia del pensar. No nacimos con la tabla de categorías de Kant en la cabeza. Esas se aprenden justamente en el momento de formarse como ser pensante. ¿Sí? Hegel niega todo apriorismo, porque el apriorismo consiste justamente, a ver, el proyecto de Kant
consistía justamente en darle al conocimiento una base firme, definitiva, inamovible. Pues eso es lo contrario de Hegel, ¿no? Hegel cree que el conocimiento tiene una base, pero no es inmóvil, no es a priori, no antecede al acto del conocer, sino que se produce en el acto del conocer. Hegel negaría todo a priorismo, ¿sí? Porque si es a priori, pues entonces eso está en la naturaleza, ya no lo vas a poder modificar, no está a tu alcance. ¿Sí me explico? Para Hegel el apriorismo no puede ser. En estas filosofías el apriorismo no puede ser. Es cierto que eres un ser potencialmente pensante cuando naces, pero ahora al pensamiento hay que darle forma. Y no naces con las tablas de categorías ni con los juicios en la cabeza. ¿Sí? El proyecto de Kant, que era darle al conocimiento una base absolutamente inamovible, para Hegel no puede ser. ¿Sí? ¿Sí queda claro, Julio? Sí, más bien yo creo que no sé si el término correcto sería lo a priori, sino como la justificación de la necesidad de los fenómenos naturales, como el entender que, que hay una necesidad de que al quemar madera se produzca ese efecto y que sea necesario que se produzca siempre y cuando se repitan las mismas circunstancias. Supongo que este conocimiento pues no puede ser a priori porque necesita necesariamente la experiencia, ¿no? Claro, Pero claro. supongo que es una necesidad que es temporalmente anterior al proceso del conocimiento humano, ¿no? Y el pensamiento lo que hace sería explicarla o desplegarla. A ver, no sé si te comprendí bien. Si tú dices que para que se produzca fuego, a ver si comprendí bien, el fuego sería como antecedente del pensamiento, ¿es así? Más bien como que habría una necesidad en la naturaleza, ¿no? De que se No, pero produzcan otra vez, ciertos efectos. no. La- En la naturaleza no hay ninguna necesidad, ni ningún arbolito diría, mira, si me acercas fuego me voy a quemar. No. Claro que si le acercas fuego se va a quemar, pero cuando decimos necesidad, estamos usando la categoría del pensamiento. El árbol y la llama no saben nada de eso. Somos nosotros los que decimos, si tal cosa aparece, tal cosa sucederá. Claro que eso sucede en la naturaleza, ¿eh? No estoy diciendo que eso no sucede en la naturaleza. Estoy diciendo que para que entre en nuestra experiencia, nosotros utilizamos la categoría de necesidad. En la naturaleza, el sol da vueltas, lo queramos o no. El problema es para nosotros comprender, es decir, hacer que eso que sucede efectivamente resulte inteligible. Y entonces para eso hemos tenido que construir muy gradualmente una mecánica celeste. ¿Sí me explico? No es necesario que salga el sol. Eso es algo que en la naturaleza se da por el movimiento natural de las cosas. Pero el ser humano cuando aparece, entonces empieza a decir, pues mira, como el sol salió ayer y salió hoy, pues entonces yo afirmo que saldrá mañana. Pero no es algo que yo le ponga a la naturaleza, pero es algo que tengo que comprender para que la naturaleza tenga algún sentido para mí. Al sol le da igual si yo lo entiendo o no. ¿Sí? Al sol le da exactamente igual si tú lo crees un dios o lo crees una especie de, ¿cómo decirlo? Como de llama en el espacio. Al sol le da exactamente igual. Al sol le da lo mismo. El ser humano necesita una aprehensión y por eso es que incluso sus aprehensiones del sol han sido tan diferentes como para considerarlo un dios, como en los prehispánicos, o como para considerarlo una estrella, o para considerarlo, en fin, como el sol no dice mi pío, son los seres humanos los que le imprimen un sentido. ¿Sí queda más claro, Julio? Sí, La, creo que la naturaleza es, obviamente es
Y tiene efectivamente movimientos y cosas que son propios de la naturaleza. Nosotros no lo creamos, pero nosotros tenemos que comprenderlo. Y sin nosotros esos procesos no tienen ni palabra, ni sentido, no dicen nada de sí mismos. Dice, por eso es que Hegel dice, mire, hay diferencia. Es decir, yo no puse el movimiento de la mecánica celeste, yo no puse el sol. Eso está ahí. Y hay una mecánica celeste que se puede explicar después, pero eso ya es cuestión humana, por leyes de la gravitación, por la formación de la materia, por tantas cosas que hemos logrado comprender para poder explicar eso. ¿Qué es? Es porque yo no lo puse ahí, pero pertenezco al mismo mundo que hace que las cosas se muevan. ¿Sí queda claro? ¿Queda un poco más claro? Hay unidad y diferencia. Es decir, las cosas tienen un movimiento propio. Las cosas tienen. Yo no hice que se movieran los planetas. Nadie hizo que se movieran los planetas. Bueno, si ustedes creen en Dios, pues entonces ya estamos fritos, ¿no? Pero nadie hizo que se movieran los planetas. Eso se mueve por fuerzas químicas, mecánicas, físico-químicas. Hasta ahora, nadie que yo sepa en cosmología ha necesitado a Dios como explicación. Sabemos que hay un movimiento y que ese movimiento se generó porque hubo un estallido y suponemos que fue ese estallido porque toda nuestra teoría nos permite pensar que así fue y que ese estallido produjo un movimiento que no cesa porque las galaxias se siguen dispersando, que probablemente llegará un momento de unificación nuevamente, todo se acabará, pero ya no estaremos aquí para ver porque eso sucederá dentro de algunos miles de millones de años. ¿Sí me explico? Todo eso sucedió pues porque la naturaleza es, porque el ser es. Ahora, el problema es que el ser así, sin nosotros, pues no dice ni pío, ni se comprende, ni piensa, ni nada. Simplemente se limita a seguir los mecanismos naturales físico-químicos que están en él. Pero cuando yo digo mecanismos naturales físico-químicos, ya introduje al pensamiento. ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí, o sea, como concepto, El lo que sol está con las perdón. el sol con sus erupciones estas inmensas, pues no sabe nada de sí, ni dice nada de sí, ni nada. ¿Sí me explico? Él se limita a quemar su energía, pero cuando digo quemar y energía, pues ya me metí ahí en la sopa. ¿Sí me explico? Si todos los seres humanos desaparecieran por algún motivo y no quedara rastro en nosotros, pues el universo seguiría su movimiento mecánico y tal. ¿Sí? Pero cuando nosotros aparecemos, las cosas cambian porque ahora tienen un sentido respecto a nosotros en términos de unidad y de pensamiento. Y no es, otra vez, no es que Dios nos haya arrojado al mundo, es que formamos parte de ese mundo. Es que somos parte de ese proceso natural. El ser humano, exactamente igual que todas las cosas, tuvo que pasar por un procedimiento químico, físico, mecánico, para ser el que es. Solo que es un ser dotado del pensamiento, que también es un producto natural. Y ahora vuelve al mundo para comprenderlo. El mundo que lo creó, pues ahora es comprendido por el ser humano que fue criatura. ¿Sí queda claro? Es una comprensión canija, porque si ustedes esperaban a ver a Dios en alguna parte, o esperaban a ver que alguien puso no se sabe quién por qué razones, en Hegel eso no hay. En Hegel solo hay el proceso infinito, natural y pensante en el que estamos metidos. ¿Sí queda claro? Entonces se puede decir, ¿no? Como todo concepto, que es la conciliación entre lo pensado y lo pensante, resultado de un proceso, y no sé, se observa un fenómeno en la tarde y lo llamamos crepúsculo,
pues esto que está sucediendo en la tarde, que ese concepto que hemos denominado como crepúsculo, pues como conocimiento, pues es siempre el resultado de un proceso del pensamiento, ¿no? Que se ha conciliado con su objeto, aquello que en la tarde le parecía como, o lo que entendemos como tarde parecía ajeno, pues justamente nos lo hemos apropiado, ¿no? Le hemos dado este concepto de tarde, crepúsculo, etcétera. Así lo voy entendiendo. Sí, así es. Sebastián. Profesor, yo tengo una duda, tal vez regresándome un poquito, pero cuando hablamos de la igualdad y de la cualidad, y que hablamos de que el pensamiento de alguna forma lo paraliza por su abstracción, entiendo que Hegel en un primer momento lo hace para, bueno, decir que, ahí lo dice, ¿no? Es donde se concibe que el ser es pensamiento. Pero esta acción de paralizar las cosas, ¿es solo el punto de partida o cómo es que hay que entenderlo? Sí, solo el punto de partida, ¿no? Solo el punto de partida. Cuando yo digo que cuando yo digo que Tomás es más guapo que Eric, yo estoy paralizando el proceso, estoy diciendo en el devenir de las cosas, ¿sí? Tomás tiene una identidad y Eric tiene una identidad. Tengo que hacerlo así porque justamente el pensamiento tiene que partir efectivamente de ese enfrentamiento de cosas. Pero justamente lo que el pensamiento va a decir es, pero vamos a ver las cosas en su devenir, ¿no? Vamos a ver cómo efectivamente se desenvuelve esa cualidad que yo le he puesto a la cosa. Cuando yo digo que la cualidad está en la cosa, es el pensamiento el que la pone ahí. Pero esa cualidad puede modificarse por el movimiento de la cosa. Y el pensamiento tiene justamente que seguir esas modificaciones. Tiene que comprender, eso es comprender a la cosa en devenir, las modificaciones de la cosa. Cuando yo digo parálisis, por ejemplo, en el caso de las filosofías, hay un proceso en el cual el ser y el pensamiento se unifican. Uno de sus momentos es su separación. Esa separación es el punto de vista de la conciencia común. Pero muchas filosofías adoptan ese momento y lo convierten en totalidad. Cuando Hegel dice, esa separación entre el ser y el pensamiento es solo una parte del proceso global. Si observas todo el proceso global, comprenderás que esa separación es en realidad un momento, nada más que un momento de un proceso más amplio. ¿Sí? ¿He logrado darme a entender? Sí, profe. Sí. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces podemos vernos el próximo jueves. Mediten todo esto porque creo que Hegel les ha dicho cosas muy importantes, pero muy básicas, que creo que no esperaban, para sorpresa de todos.